amigos de Bonobo TV, en esta oportunidad nos encontramos en la Universidad de las Peruanas con motivo de celebrarse el Día del Psicólogo. Nuestro tema de hoy sería la entrevista y técnicas de la entrevista, ¿no? Nos encontramos en esta oportunidad con el psicólogo David Vilches Galarza para que nos hable un poco más sobre este tema. Psicólogo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Maricruz? ¿Qué es exactamente una entrevista? Okay. Una entrevista en realidad es una conversación, pero hay que diferenciar entre qué es una conversación y una entrevista, porque no es lo mismo. Es más, existen entrevistas de diferentes carreras, como la entrevista periodística, la entrevista, por ejemplo, entre un detective y la persona que es investigada. En este caso vamos a hablar acerca de la entrevista psicológica propiamente, donde se dice que la entrevista psicológica es una relación de dos o más personas, ¿ya? Es una relación, es una interacción asimétrica también, ¿ya? Y la entrevista tiene algunas técnicas también. Las técnicas de la entrevista, y una de las más antiguas dentro del ámbito de la psicología, es la observación, ¿ya? La observación tiene también algunos elementos, como en el caso de los observadores, el observador, el grupo que va a ser observado. Y el fundamento básico de una entrevista es recopilar datos, ¿no? O recoger datos de manera sistemática. Cuando hablo y menciono y hago referencia a la manera sistemática, me estoy refiriendo de una manera ordenada, que podría ser de una manera específica para llegar a la manera general. ¿Podría decir cómo se utiliza la observación en una entrevista? Okay. La entrevista, la observación en una entrevista se usa para poder corroborar lo que el cliente o el paciente está manifestando en dicha entrevista, ya sea que de pronto, para poder tener la coherencia del mensaje o del contenido que está diciendo, porque el entrevistador o el psicólogo va a dirigir la entrevista, va a controlar en realidad. Pero se podría decir que también se utiliza, en medio de la observación se encuentra el mensaje, el lenguaje no verbal. Claro, es una observación sutil de la postura corporal, ¿no? A veces a algunos pacientes le tocas, por ejemplo, aquí en Huancayo me he dado cuenta cuando hablan del tema sexual, y si les preguntas, por ejemplo, a qué edad fue su primera experiencia sexual, tienden a veces a inclinarse hacia atrás. Entonces me está diciendo algo, y científicamente sabemos que, gracias también a la neurociencia, que el lenguaje corporal dice mucho más que el lenguaje verbal. Mejor dicho, te da a entender mucho más que la persona de lo que te está hablando, de lo que te está diciendo en ese momento. Por ejemplo, uno puede decirle cómo te sientes y te puede decir estoy bien, por ejemplo, ¿no? Con un gesto que no dice lo que realmente está diciendo. Porque mientras dice una cosa, el cuerpo está diciendo otra cosa, y creo que cabría mencionar en este momento, por ejemplo, de cuán importante es usar, por ejemplo, la cámara Gesell en una universidad, que por cierto tengo entendido que la Universidad de las Peruanas también tiene ese ambiente para poder mejorar y poder capacitarlos a los alumnos en este tema de la entrevista, que parece fácil, pero que en realidad en la práctica nos damos cuenta de muchos errores, porque leí algunos artículos donde, por ejemplo, el psicólogo Ulloa de España en 1999 manifestaba que tanto el entrevistador como el entrevistado entran en un estado de ansiedad, ¿no? Y cuando hago mención a esto, quiero referirme, por ejemplo, a la estructura de la entrevista, y quiero hacerte mención en 5 pasos que él diferencia, que me llama mucho la atención. El primer paso, por ejemplo, dentro de una entrevista es la preentrevista. El segundo es la apertura. El tercero es la entrevista propiamente. El cuarto paso es el cierre, y el quinto es la postentrevista. De manera sintética te manifiesto que en la preentrevista, por ejemplo, lo que más denota o se quiere saber es si el paciente tiene un derivado, es decir, qué profesional te está derivando al paciente. Y asimismo hacer mención de que, por ejemplo, si no todas las personas sacan cita para una entrevista psicológica de manera personal, podría ser, por ejemplo, por vía teléfono, vía email, ¿no? O tomar también algunos comentarios de algún familiar. En la parte de apertura estamos viendo, por ejemplo, el asunto de
el motivo de consulta para corroborar lo que ya nos han manifestado anteriormente, ¿no? Donde el psicólogo le dice, por ejemplo, al paciente en qué te puede ayudar, ¿no? O cuál es el motivo por cual estás aquí, y seguimos. En la tercera parte, que es la propia entrevista, bueno, es el contenido en realidad donde el psicólogo tiene que hacer preguntas para saber qué información es interesante y de poder ayudarle también desde el enfoque clínico, claro. En la cuarta parte, que dicen el cierre, propiamente es hacer una síntesis de todo lo que ya hemos recabado en toda la información. Y la preentrevista finalmente, o sea, la postentrevista, perdón, hace referencia a aquello, por ejemplo, donde el psicólogo ya tiene que hacer el análisis de los resultados de la entrevista que ha obtenido. Ahora también se estaba hablando sobre la entrevista que se puede hacer, como usted mismo mencionó, por teléfonos o vía Skype o esto. ¿Se podría decir que sería igual o muy, porque se puede decir que uno mediante, cuando tienes a tu paciente enfrente, puedes observar ya sea el lenguaje no verbal y verbal, y se podría decir que puedes sacar el mismo contenido, la misma conclusión con una entrevista a larga distancia, por ejemplo, por medio de una cámara web? En este aspecto me he dado el tiempo, por ejemplo, de hacer algunas veces una entrevista por webcam online, pero se ha usado más en el asunto de organizacional, no tanto en clínico, porque en el asunto o el aspecto clínico es un poco más tedioso hacer esto. Necesitamos ser más objetivos al momento de recoger la información. Se puede decir que una persona, para hacer una entrevista, tiene que trabajar también con su propia personalidad, ya que con quien va a tratar es otra persona, ¿no? Se podría decir en ese momento. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, si el psicólogo no se siente, mejor dicho, intimidado o con un caso que pueda tratar de su paciente, ¿no? Verás, al hacerme esta pregunta me enfoco en el asunto, por ejemplo, de las escuelas psicológicas, ¿no? Y yo considero que estoy en el camino, por ejemplo, del humanismo, ya donde no solamente la entrevista es observar, recopilar datos, sino también es vivenciar. Y creo que tu pregunta va enfocada a eso, ¿no? ¿Por qué? En el asunto de la transferencia, contratransferencia, que, bueno, si bien es cierto, son términos o constructos que son usados del psicoanálisis, hay que tener en cuenta en el asunto de vivenciar. Puede ser, por ejemplo, que en una entrevista, vamos a suponer que yo he sido víctima de una violación, pero tengo un paciente que viene con el mismo problema. Entonces va a remover ciertas emociones, sentimientos en mí, y de pronto me van a decir algo. Por eso te decía en un inicio, el asunto de vivenciar no siempre todos lo toman, al menos yo sé en el humanismo que sí tomamos en cuenta eso, porque es un asunto para revisar. No vaya a ser que de pronto en la entrevista me ponga a llorar con el paciente. Entonces para eso mismo uno tiene que estar preparado, y es cierto que a veces a los psicólogos nos cuesta ser pacientes por un asunto del ego o qué sé yo, ¿no? Bueno, chicos, como saben, en la entrevista una técnica es la observación, ¿no? Queremos saber exactamente cómo se aplica la observación. A ver, te referí en algún momento que la observación es una de las técnicas o métodos más antiguos que se usan en la evaluación psicológica, ¿ya? Gracias al conductismo vamos a manifestar que, por ejemplo, que Skinner y Eysenck en el año 70 dijeron que dieron mucha importancia a la observación de la conducta, ya que ellos manifestaban lo siguiente, que era tan importante la observación para hacer un análisis conductual. A diferencia, por ejemplo, que Sigmund Freud en el año 60, si no me equivoco, hablaba más de que, por ejemplo, en una entrevista, el psicólogo no tiene un papel neutral, sino que influye tanto en el entrevistador, ¿no? Y por eso mismo tomó la opción incluso de ponerse detrás del diván, para no influir en las respuestas del entrevistado. La observación tiene su base científica en el hecho de describir fenomenológicamente de cómo se dan los hechos, es decir, hacer una descripción sin hacer un juicio, porque eso ya estaría
sería muy subjetivo en cuanto a la observación. Ahora, la observación también podemos decir que es tan importante, y te manifesté creo en algún momento, de ver el hecho de la coherencia entre lo que dice el paciente y en lo que está diciendo el lenguaje corporal, que es muy importante ahora, ¿no? De saber si está mintiendo o no está mintiendo, en analizar el contenido, que posteriormente lo hacemos en una post-entrevista. Es más, la entrevista ha sido usada en investigaciones donde se ha tenido que, al igual que los test psicológicos, ha tenido que ver el asunto de la validez y la confiabilidad. Por ello mismo a veces se han usado un punto de estandarización. ¿Cómo así? Se ha estandarizado porque queríamos saber, por ejemplo, en el asunto psicológico, tengo entendido que se estandarizó porque teníamos que llegar a un buen diagnóstico, ya dentro de la evaluación. La observación siempre se usaba para la evaluación, pero finalmente se llegó a usar para también hacer un buen diagnóstico y hacer una buena intervención. Muchas gracias, psicólogo David. Con esto cerramos nuestra entrevista. Muchas gracias, psicólogo.